Hola tuters, ¿cómo estáis? En los vídeos próximos vamos a ver el transporte de mercancías, personas y cosas. Nos vamos a ocupar del transporte en turismos, en vehículos de dos ruedas. Vamos a ver cositas sobre el transporte de mercancías, cómo se debe señalizar la carga, cómo realizar operaciones de carga y descarga y algunas señales que pueden llevar los vehículos. Venga, en primer lugar vamos a ver el transporte en turismos. En cuanto al transporte de personas, se prohíbe transportar personas en sitios diferentes a los autorizados. ¿Dónde tienen que ir las personas? Pues en los asientos y en el interior del vehículo. ¿Dónde estará prohibido llevar personas? Pues en sitios como el capó, el maletero, etc. Además, se prohíbe sobrepasar el número de plazas autorizadas. Os recuerdo que para el permiso B, el número de plazas máximo que podemos tener es de 9 plazas. Lo que ocurre que la mayoría, por ejemplo, de los turismos son para 5. Entonces, en un turismo de 5 plazas no podemos llevar a 5 pasajeros. En cuanto al transporte de menores, pues los menores de edad cuya estatura sea igual o inferior a 1,35 ocuparán los asientos traseros del vehículo, utilizando además siempre un dispositivo de retención homologado, lo que se llama SRI. Estos dispositivos tienen que ir en función de la talla y peso del menor. Además, los menores de entre 1,50 y 1,35 podrán elegir entre el sistema de retención infantil o el cinturón de seguridad del vehículo. Y además podrán utilizar los asientos delanteros. Acabamos de decir que se prohíbe transportar menores cuya estatura no supere el 1,35 en los asientos delanteros, excepto en 3 situaciones. En primer lugar, el vehículo no disponga de plazas traseras, es decir, tengo un vehículo biplaza. Pues bueno, pues si tengo que llevar un menor, no es lo más adecuado, pero lo llevaré en el asiento delantero. Segunda situación, podré llevar menores en los asientos delanteros si los traseros están ocupados ya por otros menores con las mismas características. Repito, con otros menores. Si por ejemplo llevo un adulto atrás y 2 menores, el tercer menor no podrá ir delante. Tendré que poner el adulto delante y los 3 menores detrás. Y por último, podré llevar menores en los asientos delanteros cuando no sea posible instalar en los asientos traseros todos los sistemas de retención infantil. Además, se prohíbe circular con niños sentados en un dispositivo de retención orientado hacia atrás en un asiento con airbag, a no ser que éste se desactive. Cada año 300 niños en accidentes de tráfico. En 2015 esa cifra se redujo en un 90%, que es una magnífica noticia, pero 25 menores fallecidos siguen siendo demasiados. Saludos a todos. Egunon, para evitar tragedias es fundamental que utilicemos los sistemas de retención infantil y que los usemos correctamente. Vamos a repasar a continuación algunos errores muy peligrosos que cometemos con nuestros hijos cuando vamos en el coche. Desgraciadamente, y aunque los datos han mejorado, situaciones como estas aún siguen ocurriendo con frecuencia. Fíjense en este gráfico. El número de niños de entre 0 y 14 años fallecidos en accidentes de tráfico se ha reducido más de un 90% en los últimos 25 años, pasando de 307 en 1990 a 25 en el 2015. La pregunta que nos hacemos es cómo seguir mejorando. Tenemos todavía ese reto de 25 fallecidos en 2015 y nuestra pregunta es cómo llegar a nuestro objetivo 0 en los próximos años. Hay diferentes vías y no todas son igual de tradicionales. La más tradicional es intentar eliminar ese 30% de niños fallecidos en España que no utilizan ningún sistema de retención. Este vídeo se hizo viral hace unas semanas. Todos nos reímos de las ocurrencias de este niño que no quiere ser portero de fútbol. Sin embargo, hay un detalle que parece pasar desapercibido. El niño circula sin cinturón de seguridad. Y todos los menores deben viajar con los sistemas de retención adecuados a su edad. Como Manolín. De los 25 niños fallecidos en 2015 en accidentes de circulación, la gran mayoría, 64%, eran ocupantes de turismos. Aproximadamente estamos hablando de alrededor de 6 niños que fallecieron por no utilizar sistemas de retención o cinturones de seguridad. Si todos estos niños utilizaran sistemas de retención, probablemente habrían salvado su vida. La siguiente etapa sería conseguir que todos los niños que utilizan
asientos infantiles los utilicen correctamente. Con nuestros ensayos de laboratorio, con nuestras mediciones en los maniquíes, hemos conseguido demostrar que holguras en el arnés que sujeta al niño al asiento o holguras en el cinturón que sujeta la sillita infantil al vehículo pueden ser causas de lesiones totalmente evitables. Los asientos viejos no son seguros. Hay un riesgo de lesión importante, grave, en el tórax superior al 50%, con lo cual no deberíamos utilizar asientos con más de 6, 7 u 8 años de antigüedad. Pero además de la antigüedad, un asiento no homologado también aumenta el riesgo de lesiones. Incluso puede ser mortal. Además, y esta sería la última etapa, estaríamos hablando de aquellos niños que viajan correctamente sentados. Serían que los niños de 2 a 4 años también viajaran en sillitas infantiles mirando hacia atrás, que son 5 veces más seguras y previenen hasta el 95% de todas las lesiones graves o mortales. Tenemos que conseguir que todos los niños, en todas las situaciones, utilicen sistemas de retención. Bueno, vamos a ver dónde debemos colocar la carga en los turismos. La carga debe adecuarse a las características del vehículo. Es decir, por mucho que yo me empeñe, no puedo transportar un colchón dentro de un turismo. Además, la carga no debe comprometer la estabilidad ni afectar al campo de visión y libertad de movimientos del conductor. Vamos, que puedo llevar dentro del vehículo una carga de forma que me impida, por ejemplo, ver los retrovisores o ver hacia atrás, o que me impida, por ejemplo, cambiar las marchas. ¿Dónde debemos colocar la carga? Pues bueno, lo más lógico es en el maletero, que para eso está. Además deberá ir bien ordenada para evitar desplazamientos durante el viaje. También podremos utilizar los asientos traseros. Lo que ocurre es que en este caso debemos sujetar bien la carga, o bien la sujetamos con cinchas o le ponemos los cinturones de seguridad, de forma que esos objetos no se muevan en caso de frenada brusca. La tercera opción sería pues en un remolque. El problema del remolque es que modifica un poco el centro de gravedad y es un poquito más difícil de conducir. Por eso debemos de ser conscientes en todo momento pues que llevamos ese sobrepeso extra. Y el último sitio donde deberíamos colocar la carga y el menos eficiente sería en la baca. Es el método menos eficiente ya que rompe la aerodinámica y la estabilidad del vehículo. Cuanto más alto sea el vehículo, más fácil es que volquemos. Lo que están viendo es una bañera en mitad de una carretera. Una imagen sorprendente, pero que puede ocurrir si la carga de un vehículo no está bien sujeta. Colocar mal una mercancía es un auténtico peligro, independientemente del vehículo que se utilice. Amado, desde Barcelona, o Miguel Ángel González, desde Vera, en Almería, quisieron enviarnos estas imágenes que hablan por sí solas. Una mala colocación no solo es una imprudencia, también puede suponer una diferencia vital en caso de accidente. La carga en el vehículo es importante. Son 3 aspectos básicos desde el punto de vista de la seguridad que tenemos que tener en cuenta. Que no interfiera con el comportamiento del vehículo, que no interfiera con nuestra conducción y el manejo del vehículo, del volante, de la caja de cambios, y en tercer lugar, que no suponga un peligro cuando en una frenada o un accidente puedan salir disparadas las cosas que llevamos dentro del habitáculo. Empezaríamos por los objetos más pesados y los colocaríamos planos y centrados en el vehículo, lo más cerca posible del respaldo de los asientos traseros. Seguiríamos a continuación con los objetos más pequeños, que también los intentaríamos colocar centrados en el vehículo y planos. Un consejo importante, que los triángulos de emergencia estén a mano. Sería lo último que introduciríamos en el maletero. Finalmente hay que tener un cuidado especial con todos aquellos elementos que en caso de frenazo o de colisión puedan convertirse en auténticos proyectiles. Porque esto es lo que puede ocurrir si transportamos las bicicletas en el interior del turismo. En el caso de los vehículos destinados al transporte de mercancías, llevar la carga de manera incorrecta puede poner en peligro la vida de otros conductores. En mercancía general influye mucho el peso. Cuando es un peso excesivo, hay que repartirlo entre ejes para que pueda ir la furgoneta o el camión pueda ir estable. Un transportista, cuando no lleva la carga como es debido, es una mercancía que va a entera disposición de la propia carretera y del propio vehículo, y que en cualquier momento, en una curva, en un frenazo, puede costar la vida a más de uno. En ocasiones es difícil que todas las piezas encajen en el puzzle.
Pero acomodar el equipaje en el maletero y no en los asientos traseros del vehículo es algo fundamental para que las imágenes de este crash test no se conviertan en realidad. Hola, muy buenas. Aunque la potencia de nuestros coches se mide en caballos, estoy seguro de que a ninguno de nosotros se nos ocurriría llevar una yegua como esta en lo alto de nuestro coche. Es una locura, Carlos. Saludos a todos. Y también es de loco llevar sueltos o mal atados a nuestros animales de compañía cuando vamos a hacer un viaje. Es peligrosísimo para todos los ocupantes. Fíjense, solo un ejemplo. En una colisión a 50 km por hora, nuestros animales multiplican por 30 su peso. Cerca de la mitad de los hogares españoles tienen una mascota en casa. Ellas son uno más de la familia. Por eso en los viajes, y de la misma forma que nosotros, deben ir protegidas. 1 de cada 5 conductores que transporta animales dentro del vehículo no lo sujeta, o sea, lo lleva completamente suelto, y lo que no sabe es que en caso de un frenazo muy brusco o por supuesto en una colisión, el animal que lleva pues, va a tener lesiones bastante graves o en algún caso podría incluso fallecer su mascota. En España hay censadas más de 16 millones de mascotas y un 82% de ellas viajan en turismo. Este de aquí es Hope y pesa 10 kilos, pero en caso de accidente a 50 km por hora su peso llegaría hasta los 350. Los estudios demuestran que el peso de un animal se multiplica por 35 a 50 km por hora y en caso de accidente. Es decir, que un perro de tamaño medio impactaría contra los ocupantes con un peso similar al de un buey. En el caso de llevar un animal en el vehículo, que tengamos un transportín, que es lo adecuado, sería coger ese transportín y meterlo en el suelo de la parte de atrás del vehículo, y si lo podemos enganchar con el asiento de delante para que no se mueva, sería la ubicación más perfecta. Si el transportín es más grande, lo ponemos en el asiento trasero, sujeto con los cinturones de seguridad o incluso en el maletero. Pero cuidado que hay algunos transportines que en caso de una deceleración se desmontan al no soportar la deceleración tan fuerte que produce el animal dentro, lo rompen al estar sujeto por el cinturón de seguridad. Cerca de 3 millones de mascotas hacen el viaje sueltas, lo que es peligroso tanto para el animal como para el conductor, ya que la mitad afirma sufrir distracciones por no llevar bien sujeta a su mascota. El transporte de animales dentro de un vehículo tiene muy poca legislación. Realmente la legislación lo que pretende es que el conductor mantenga su campo de visión, de movilidad, es decir, que el animal que estemos llevando no estorbe en la conducción. Y si esa conducta fuera negligente sería una falta más grave, estaríamos hablando de sanciones económicas de 100 y 200 euros como mucho. Así que antes de salir de viaje recuerde que la mejor forma de protegernos y de protegerles es que hagan el viaje seguro. Da igual que sea una calle o que sean 100 kilómetros. En el momento que adquirimos velocidad ya tenemos riesgo en caso de una deceleración. Da igual, aunque sean 100 metros. En el siguiente punto vemos cómo vamos a realizar el transporte en vehículos de 2 y 3 ruedas. En principio, en ciclos para una persona puede ir un menor de hasta 7 años, siempre que vaya en un sillín homologado y siempre que el conductor sea mayor de edad. En cuanto a los ciclomotores, puede viajar un pasajero, en este caso tiene que ser mayor de 12 años o de 7 si el que conduce es el padre, madre, tutor o persona autorizada. Además debe ir a horcajadas, es decir, con una pierna a cada lado y siempre detrás del conductor. Llevar a un pasajero entre el conductor y el manillar es muy peligroso. Bueno, ¿y podemos llevar remolques y semirremolques en vehículos de 2 o 3 ruedas? Pues la respuesta es sí. De todas maneras vamos a tener que cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, el remolque o semirremolque no puede superar el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor. A ver, eso es de lógica. Por ejemplo, yo no voy a ponerle un remolque de 100 kilos a una bicicleta, porque a ver quién mueve aquello. Además, si quiero ponerle remolque a un vehículo de 2 o 3 ruedas, solo podremos circular de día y en condiciones de buena visibilidad. Esto quiere decir que si yo le pongo un remolque a una bicicleta, no podré circular de noche o cuando está lloviendo, por ejemplo. Además, la velocidad se reducirá en un 10% respecto a su genérica fuera de poblado. Y por último, no se podrá transportar personas en el remolque, excepto en los remolques de ciclos en vía urbana. Esos remolques que hay que son como tiendecitas de campaña,
¿vale? Que iban niños pequeños, pues bueno, en ese caso se pueden llevar ahí los niños, pero siempre que sea dentro de poblado. Y con esto terminamos este primer vídeo, nos vemos en el siguiente.